Buenos días. Reciban un cordial saludo. A continuación les presento un breve esbozo de la teoría de aprendizaje conocida como el constructivismo, a partir de la respuesta a un número de preguntas propuestas en el doctorado. En principio me permito socializar ante ustedes una breve definición del concepto de constructivismo. El constructivismo es una teoría que entiende el aprendizaje como una construcción propia del sujeto, a partir de variables como los conocimientos previos, el contexto, el entorno, los niveles cognitivos, entre otros. En esta teoría se prioriza el aprendizaje como la interacción del sujeto con su realidad, el conocimiento y otras aristas que le permiten al estudiante reinterpretar su realidad a partir del saber adquirido. Pero, ¿quiénes fueron los autores más representativos de esta teoría? En primer lugar, encontramos a Lev Vygotsky, quien planteó la teoría del aprendizaje sociocultural. Este enfoque enuncia el aprendizaje como una interacción directa del sujeto con su realidad social y cultural. Para el autor, el aprendizaje se da a partir de una experiencia delimitada por factores de contexto. Uno de sus mayores aportes fue el concepto de zona de desarrollo próximo, del cual hablaremos más adelante. Por otro lado, nos encontramos con David Ausubel. Este autor propuso el enfoque constructivista conocido como aprendizaje significativo. Esta teoría formula que el aprendizaje se hace más efectivo cuando se estructuran los conocimientos previos del estudiante, sus intereses y, por qué no decirlo, sus gustos como el punto de inicio de la estrategia de enseñanza. Por último, tenemos a Brunner. Este autor le brinda un enfoque al constructivismo en el que profundiza los elementos cognitivos como ejes fundamentales en la construcción del conocimiento. Brunner propone la teoría del aprendizaje por descubrimiento. En esta expone el descubrimiento del conocimiento como un elemento motivador en el aprendizaje, lo que le permite al estudiante comprender el conocimiento en función de sus presaberes y la transformación de éste al adquirir un nuevo saber. Para Brunner, el descubrimiento es una categoría que fomenta la autonomía y estructura cualidades científicas en el estudiante. Un ejemplo de la teoría del aprendizaje por descubrimiento propuesta por Brunner en un aula de lenguaje sería la modelación de una obra de teatro. En principio se socializa con los estudiantes los requerimientos básicos para construir una obra de teatro, lo que recrea cuáles serían los criterios para evaluar la obra. Estos criterios deben ser comprensibles y acordes a la edad de los estudiantes y sus presaberes ante el concepto. Posteriormente se les permite a los estudiantes crear grupos y hacer su propuesta artística. En el escenario del arte esto se conoce como creación colectiva. En este escenario creativo, no solo se conocen los recursos para crear un texto dramático, más allá de ello se permite que los estudiantes exploren escenarios del pensamiento crítico y la zona de desarrollo próximo propuesta por Vygotsky. Por otro lado, Ausubel plantea que el aprendizaje de un sujeto depende de lo que él llama la estructura cognitiva previa, es decir, que los presaberes son un factor que toma una gran relevancia en lo propuesto por Ausubel, pues según el autor, el aprendizaje es aquella relación que se da entre lo que el estudiante sabe sobre un tema específico y la interacción con nuevo conocimiento sobre dicho tema. Un ejemplo de la teoría de Ausubel en una aula de lenguaje de grado noveno sería el abordaje del texto poético desde una perspectiva descriptiva. En primer lugar, es importante indagar sobre cuál es el conocimiento de los estudiantes sobre el texto descriptivo. Posterior a ello se puede plantear un ejercicio en el que ellos describan de manera oral su habitación, redundando en los elementos más importantes de su cuarto. Posteriormente se les puede pedir que realicen un ejercicio de escritura creativa, donde relacionen los elementos de su cuarto con los sentimientos o emociones e ideas que le evocan sin olvidarla incluir la descripción física que realizo de los elementos del cuarto. En este ejercicio encontramos una indagación sobre los saberes previos del estudiante, sumado a la descripción de un elemento personal que le permite modelar un texto creativo alrededor de situaciones cercanas y de gran significado para su existencia. Para terminar con esta exposición, voy a desarrollar el concepto de zona de desarrollo próximo propuesto por Vygotsky, para así mostrar un ejemplo práctico de su teoría. En primer lugar, es importante aclarar que para Vygotsky el aprendizaje se da en un entorno sociocultural que influye la estructura cognitiva del estudiante. En este sentido, los factores externos del estudiante interfieren en el aprendizaje de un estudiante. Es por lo anterior que Vygotsky plantea este enfoque la zona de desarrollo próximo, como una relación entre el estudiante y sus pares académicos o docentes con el fin de mejorar en el aprendizaje del estudiante. Esta teoría básicamente esgrime que el estudiante al asociarse con sus compañeros puede mejorar en habilidades en las que se siente débil. Un ejemplo de lo anterior sería el siguiente ejercicio de clase. Un grupo de estudiantes debe hacer un cortometraje documental. Para ello, según la teoría planteada por Vygotsky, es necesario determinar las habilidades de cada estudiante y cuál sería el área en la que mejor se desempeñaría al momento de realizar el documental.
Vygotsky plantea que la conformación de grupos debe redundar en agrupar personas con diferentes habilidades, en primer lugar, para que se colaboren en el proyecto, al mismo tiempo que forjan nuevas habilidades que aprenden de sus compañeros. En este escenario entendemos el constructivismo como una teoría de aprendizaje que centra el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante, formulando estrategias de enseñanza en las que el docente obtiene un rol menos protagónico, lo que da un enfoque horizontal al proceso de enseñanza-aprendizaje y así democratiza las relaciones de poder en el aula. Bueno, hasta aquí llegamos con esta breve explicación de los enfoques constructivistas y su injerencia en el ámbito educativo. Agradezco su atención y comentarios. Bendiciones.